Existe un grupo de entidades conocidas como vigilantes, pero también hay otro grupo llamado hijos de Dios. Muchas personas han interpretado erróneamente el significado de los hijos de Dios en la Biblia. Los ángeles son entidades espirituales, pero según la antigua tradición judía, el cristianismo y el islam, los hijos de Dios son algo diferente. Estas entidades no son ángeles, sino seres que no pertenecen a este mundo, aunque se parecen a nosotros, parecen humanos, pero no lo son completamente. Creo que la razón de esto es porque ellos nos crearon a su imagen y semejanza, es decir, no es que ellos se parezcan a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a ellos. Cuando se lee la Biblia desde su idioma original, encontramos un mensaje diferente al que suele interpretarse. Por ejemplo, en la creación del hombre, la Biblia no dice exactamente que Dios creó al hombre, sino que lo recreó. Esto es algo que se menciona en las Escrituras, pero que pocas veces se analiza en profundidad. El punto que quiero resaltar en toda esta exposición es que somos el producto de una civilización superior que nos ha estado observando durante milenios. Desde la antigüedad, diferentes culturas han hablado de estos dioses. Los griegos tenían sus dioses, los babilonios tenían los suyos, y todas las civilizaciones antiguas hablaban de seres que descendieron del cielo. Estos dioses eran seres sobrenaturales pero con apariencia humana, actuaban con los hombres y tenían descendencia con mujeres, aunque no eran de este mundo. Creo que esto es más que un mito, es una realidad que todavía nos afecta hoy en día. Por eso es importante diferenciar entre ángeles e hijos de Dios. Los ángeles son espíritus, los hijos de Dios son seres físicos que se parecen a nosotros pero no son completamente humanos. Mucha gente me pregunta qué versión de la Biblia utilizo. Probablemente tengo una copia de cada Biblia que sea impresa, pero una de mis favoritas es la Biblia complementaria. Esta versión contiene información y anotaciones que otras Biblias omiten o traducen de forma incorrecta. Por ejemplo, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, encontramos muchas notas a pie de página que revelan detalles importantes. La traducción común de Génesis 1 dice: «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Sin embargo, esto no es lo que dice el original en hebreo. El texto dice: «En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra». La palabra Elohim no significa Dios en singular, sino que es un plural femenino de la palabra El, que sí significa Dios. Por lo tanto, la traducción correcta sería: «En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra». Otro error grave en la traducción ocurre en Génesis 1, 2, que en su versión tradicional dice: «y la tierra estaba desordenada y vacía», pero en el original, la palabra utilizada es tohu vabohu, que significa «se convirtió en un desierto y una desolación, no estaba desordenada y vacía». En otras palabras, la tierra no fue creada en ese estado, sino que se convirtió en un lugar caótico y destruido. Esta misma palabra aparece en Jeremías 4, 23, donde el profeta describe una visión que le mostró Dios. «Miré la tierra, y he aquí que era sin forma y vacía». Jeremías continúa diciendo: «Vi la tierra, y no había hombre, pero sus ciudades estaban derribadas, y todos los pájaros del cielo habían huido». Esto es muy interesante, porque describe un mundo con ciudades, con animales, pero sin seres humanos. Si había ciudades, pero no había hombres, ¿quién habitaba la tierra en ese entonces? La respuesta parece estar en la antigua tradición hebrea. La tierra fue un punto de contacto para los dioses que descendieron de los cielos y que establecieron sus civilizaciones aquí. Este relato no solo se encuentra en la Biblia, sino en muchas otras culturas. Podría ser que estos dioses no eran más que una civilización avanzada que interactuó con la humanidad primitiva. Esta idea, aunque controversial, está respaldada por múltiples textos antiguos. Lo que conocemos hoy como mitos y leyendas podrían ser relatos reales de nuestra verdadera historia. He obtenido muchas traducciones diferentes de la Biblia y todas dicen básicamente lo mismo: las ciudades fueron derribadas y los pájaros desaparecieron. El punto es que en el Antiguo Testamento
se menciona la existencia de ciudades donde los Elohim, los dioses, residían. Ahora bien, cuando se dice que la religión hebrea es monoteísta, hay un error común. Mono significa la adoración de un solo Dios, pero la realidad es que la religión hebrea es monoteísta, no monoteísta. Si buscas el término en cualquier diccionario religioso, verás que la adoración de un solo Dios dentro de un grupo de muchos no es monoteísmo, sino enoteísmo. En la teología hebrea, los judíos nunca fueron completamente monoteístas, sino que adoraban a un solo Dios elegido entre muchos otros. En este caso, Yahvé fue el Dios elegido, pero no porque no existieran otros, sino porque decidieron adorarlo exclusivamente. La evidencia está en la misma Biblia, en Salmos 82, donde dice: Dios está en la congregación de los poderosos, Él juzga entre los dioses. Esto demuestra que el Dios hebreo es solo uno entre muchos dioses. Otro punto clave es Génesis 1, 28, que dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí nuevamente se utiliza la palabra Elohim, que es plural, lo que indica que fueron varios dioses los que participaron en la creación del hombre. Hace años mantuve correspondencia con el rabino Marvin Antelman, quien era jefe de una de las asociaciones teológicas más importantes de los Estados Unidos en los años 60. En una de nuestras conversaciones le pregunté sobre esta escritura, y él me confirmó que los cristianos y judíos no la leen correctamente. No dice, Dios creó al hombre, sino, hagamos al hombre a nuestra imagen. La frase hagamos implica pluralidad, lo que confirma que eran varios dioses los que intervinieron en la creación humana. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el concepto de imagen y semejanza es importante. No se refiere a una semejanza espiritual, sino física. En otras palabras, los dioses que nos crearon nos hicieron a su propia imagen y apariencia. Antes de eso, la humanidad era diferente, más parecida a los primates o a una versión más primitiva del Homo sapiens. Pero después de esta creación o modificación, la humanidad adquirió una forma similar a la de los Elohim. La Biblia siempre representa a Dios como un ser humano, no como una entidad abstracta. De hecho, en el relato del Edén, Dios camina con Adán y Eva. La palabra hebrea utilizada para caminar implica que se podían escuchar sus pasos sobre las hojas, lo que sugiere que tenía un cuerpo físico. Si Dios fuera una entidad puramente espiritual, no tendría sentido que se hablara de su caminar con Adán y Eva en el fresco de la tarde. Otro versículo clave es cuando Dios dice, «He aquí, el hombre se ha convertido en uno de nosotros». Esto implica claramente que la humanidad fue modificada de alguna manera, probablemente mediante manipulación genética o hibridación con los Elohim. Esto es exactamente lo que sugieren muchos estudiosos, como Zarias Chin, quien argumenta que los dioses intervinieron en nuestro ADN y crearon una nueva versión de la humanidad, más avanzada y similar a ellos. Si esta teoría es correcta, estos seres pueden estar caminando entre nosotros sin que podamos diferenciarlos, porque simplemente se parecen a nosotros, pero en realidad nosotros nos parecemos a ellos. Incluso en el Corán se menciona, «Te creamos, oh humanidad», lo que refuerza la idea de que la humanidad fue moldeada y diseñada. En varias partes del texto sagrado islámico se habla de cómo Dios creó a Adán a su imagen, formando su cuerpo del polvo, como un alfarero que modela la arcilla. Esta misma metáfora aparece en Isaías 64, donde se dice, «Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, todos nosotros somos obra de tus manos». Lo interesante es que esta misma idea aparece en la religión egipcia, donde se representa a la humanidad siendo moldeada en un torno de alfarero por los dioses. Esto sugiere que la humanidad es el resultado de un experimento, una creación de seres superiores que nos diseñaron a su semejanza. Si analizamos todos estos textos en conjunto, la conclusión es que nuestra historia ha sido moldeada por entidades que han intervenido en nuestra evolución. Y cuando hablamos con cristianos y judíos sobre estos temas, nos damos cuenta de que muchas de estas verdades han sido interpretadas o ignoradas a lo largo del tiempo. Les contaré acerca de Dios.
Si volvemos atrás y observamos la palabra original, Dios en hebreo, encontramos Elohim, que correctamente traducido significa los dioses en plural. Entonces, ¿dónde estaba realmente la criatura formada Adán? En el primer libro del Antiguo Testamento no dice que Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Los cristianos suelen decir que fue formado en el Edén, pero eso no es cierto. En la Biblia se lee: y el Señor Dios plantó un jardín al oriente en Edén, y allí puso al hombre que había formado. Esto significa que Adán no fue creado en el Edén, sino en otro lugar, y luego fue colocado en el jardín. En el libro del Génesis encontramos la historia del gran diluvio en los días de Noé, donde Dios decide eliminar a toda la humanidad con una gran inundación. Después del diluvio solo quedaron 8 personas en la tierra: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. En el capítulo 9 de Génesis, Dios le habla a Noé y su familia después del diluvio y les dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. He hablado con muchos rabinos a lo largo de los años, especialmente en el centro Solomon Wind para estudios del Holocausto, donde discutíamos estos temas con profundidad. Les pregunté sobre la palabra reponer y me confirmaron que es la traducción correcta. Reponer significa hacer de nuevo, lo que implica que la humanidad ya había existido antes del diluvio y que ahora debía restablecerse. Tiene sentido si la tierra había sido completamente destruida y la vida humana aniquilada, tenía que ser repoblada. Lo interesante es que esta no es la primera vez que aparece el mandato de reponer la tierra. En Génesis 1, 28, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice exactamente lo mismo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Si esta fuera la primera creación de la humanidad, ¿por qué Dios les diría que repusieran la tierra? Esto sugiere que ya hubo una humanidad antes de Adán y Eva. Otro detalle que confirma esto es la historia de Caín y Abel. En la Biblia se nos dice que Caín mató a su hermano Abel y después Dios lo castigó. En Génesis se lee: y Caín le dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Aquí surge una gran pregunta: ¿quiénes son esos otros que podrían matar a Caín? Si Adán y Eva eran los primeros humanos y solo tenían a Caín y Abel, ¿por qué Caín tenía miedo de que otros lo mataran? ¿Quiénes eran esos otros que ya existían en la tierra? La respuesta más lógica es que ya había otra humanidad antes de Adán y Eva, una civilización preadámica. Esos otros eran los homínidos, una especie anterior de humanos que habitó la tierra antes de la llegada de los llamados hijos de Dios. Esto encaja con los hallazgos arqueológicos, donde encontramos esqueletos de diferentes especies humanas antiguas en todo el mundo. Adán y Eva no fueron los primeros humanos, sino una recreación de la humanidad, modificados para parecerse a los Elohim, a diferencia de los homínidos. Nosotros necesitamos ropa, no podemos sobrevivir en la naturaleza como ellos. Nuestra piel es diferente, nuestra sangre es distinta. Esto sugiere que fuimos diseñados genéticamente para ser diferentes de nuestros predecesores, más parecidos a los dioses que nos crearon. Ahora volvamos al gran diluvio. En Génesis 7 encontramos algo muy interesante. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Muchas personas creen que el diluvio fue causado solo por la lluvia, pero eso es científicamente imposible. Cualquier científico te dirá que no importa cuánto llueva, la lluvia por sí sola no puede inundar toda la tierra en 40 días y 40 noches. Es físicamente imposible. Tal vez podría haber una acumulación de 12 a 14 pulgadas de agua, pero nunca cubriría la tierra entera. Entonces, ¿qué causó realmente el diluvio? Aquí es donde entra la mención de las fuentes del gran abismo. Fueron rotas. Esta frase sugiere que algo más que la lluvia causó la inundación, posiblemente una catástrofe geológica global. Algunas teorías sugieren que hubo un desplazamiento en la corteza terrestre, liberando enormes cantidades de agua subterránea,
o incluso la caída de un meteorito, provocando un aumento repentino en el nivel del mar. Lo que está claro es que el relato del diluvio no es solo un mito bíblico, sino que existen referencias a grandes inundaciones en múltiples culturas antiguas, como en la mitología sumeria con la epopeya de Gilgamesh, en la tradición hindú con Manu y el diluvio, y en muchas otras civilizaciones alrededor del mundo. Esto sugiere que el diluvio de Noé fue un evento real, documentado por diferentes culturas con distintas interpretaciones. Todo esto nos lleva a una conclusión más profunda. La historia de la humanidad no es tan simple como nos la han contado. La Biblia sugiere que existieron otras civilizaciones antes de nosotros, que la humanidad ha sido recreada en más de una ocasión y que fuimos diseñados para parecernos a los dioses que descendieron del cielo. Tal vez, en lugar de ser los primeros, somos solo la versión más reciente de una historia mucho más antigua de la que apenas comenzamos a descubrir sus verdaderos orígenes. De todos modos, eso es totalmente científicamente imposible, pero es interesante cuando realmente miras las escrituras que dicen que, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, lo que indica algún tipo de terremoto tremendo, probablemente. Esto es a lo que se refería Jeremías cuando dijo que vio ciudades hermosas, y de repente se convirtieron en un desierto y una desolación. Si ocurriera un terremoto de magnitud 14 en la escala de Richter en Los Ángeles, sería 10 veces peor que cualquier otro registrado, y efectivamente convertiría todo en un desierto y desolación. Tal vez Jeremías hablaba de grandes ciudades creadas por los dioses, pero si hubo un terremoto masivo, esas ciudades y sus habitantes fueron destruidos. Esto nos lleva al tema de la Atlántida, la mítica civilización descrita como un reino piadoso, habitado por seres espirituales de otros mundos, criaturas sobrenaturales que vivían en la región conocida como Atlántida. Se dice que todas las fuentes del abismo fueron rotas, y si observamos el océano Atlántico podemos ver una falla sísmica enorme que atraviesa su centro, similar a la falla de San Andrés. La Marina de los Estados Unidos ha fotografiado el fondo del océano con fines militares, y lo interesante es que han capturado imágenes de esta gran falla en el Atlántico. Esto sugiere que pudieron haber existido grandes civilizaciones o islas que fueron destruidas cuando la falla se abrió, llevándose consigo toda una civilización. De hecho, en el fondo del océano Atlántico, a 10 millas al norte de Bimini, en el Triángulo de las Bermudas, se encuentra un misterioso objeto sumergido. Una enorme pirámide con un ojo que todo lo ve en la cima, más grande que la Gran Pirámide de Egipto. La Marina de los Estados Unidos ha fotografiado esta pirámide y ha publicado informes sobre su existencia, pero nadie ha intentado explicarla. Algo ocurrió en la región de la Atlántida, algo que cambió el curso de la historia. El concepto de reinos subterráneos ha existido durante siglos, incluso en estudios académicos sobre bases submarinas y bases subterráneas. La película The Abyss juega con este concepto, y es curioso que la palabra abismo en la Biblia signifique profundidad acuosa. En las Escrituras se menciona que el abismo es un lugar del cual emergen demonios, lo que refuerza la idea de que estos seres podrían provenir de profundidades oceánicas. Hoy en día se han descubierto templos sumergidos en diversas partes del mundo, en las Bahamas, en la región de Angkor Wat y en múltiples ubicaciones alrededor del planeta. Podemos ver desde satélites estructuras rectangulares y cuadradas que sugieren la existencia de antiguas ciudades ahora sumergidas bajo el agua. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿existió una gran civilización que fue destruida y quedó sumergida en los océanos del mundo? En Cuba, frente a sus costas, se han encontrado templos enteros y artefactos sumergidos. Lo mismo ocurre frente a la costa de Japón, donde enormes templos enterrados bajo el agua sugieren que hubo civilizaciones avanzadas hace miles de años. Esto confirma que la Tierra ha albergado civilizaciones antiguas durante millones de años, muchas de las cuales fueron destruidas o sepultadas bajo los océanos. Lo que hoy conocemos como desiertos, como el Sahara en el norte de África, alguna vez fueron fondos oceánicos. La sal sedimentada en esas regiones ha impedido el crecimiento de la vegetación, convirtiéndolas en desiertos.
Esto sugiere que en algún momento de la historia hubo un fenómeno de desplazamiento monstruoso de tierras y agua que alteró la geografía del planeta. No sabemos con certeza si esto ocurrió hace cientos de miles o millones de años, pero lo que sí sabemos es que estos templos sumergidos existen y fueron construidos por civilizaciones antiguas. La idea de que la humanidad actual es el pináculo de la inteligencia y el desarrollo es incorrecta. No estamos evolucionando, estamos degenerando. Las civilizaciones que construyeron las pirámides, los templos y las antiguas estructuras monumentales eran mucho más avanzadas de lo que jamás seremos nosotros hoy. Solo podemos observar los restos de su grandeza y preguntarnos qué ocurrió realmente. En relación con los templos sumergidos, dos escrituras vienen a la mente. La primera, del Antiguo Testamento, en Job 26, 5, dice: «Las cosas muertas se forman debajo de las aguas y sus habitantes». La segunda, del Nuevo Testamento, en Marcos 5, 1-15, narra cómo ciertos seres emergen de las aguas, una idea que se repite a lo largo de la Biblia. El libro de Job, que es el más antiguo del Antiguo Testamento, menciona que bajo las aguas existen restos de antiguas civilizaciones y seres que alguna vez vivieron allí. Esto nos lleva a preguntarnos qué más hay en las profundidades de los océanos. ¿Son los dioses antiguos realmente seres de otras civilizaciones que han estado entre nosotros durante miles de años? Tal vez la verdadera historia de la humanidad no es la que nos han contado, sino una mucho más compleja, donde el pasado perdido de la humanidad yace en las profundidades del mar, esperando a ser descubierto. Las cosas muertas se forman debajo de las aguas, lo que se traduce como el lugar donde se aloja el río que está debajo de las aguas y las cosas que en él hay. ¿De qué estamos hablando? La palabra hebrea Rephaim o Rium se asocia con la descendencia de los ángeles caídos, los Nefilim. Según la Biblia y el Antiguo Testamento, los hijos de Dios son las criaturas que llegaron aquí hace millones de años y procrearon con humanos, y su descendencia fue capaz de sobrevivir bajo el agua, en los océanos. Esto podría explicar por qué se reporta tanta actividad de ovnis emergiendo de los océanos, especialmente en el Pacífico y el Atlántico. La Biblia misma menciona que las cosas muertas son Rephaim, descendientes de los ángeles caídos similares a los Nefilim o los Anunnaki. Esto abre la posibilidad de que existan civilizaciones altamente avanzadas de otros mundos que actualmente habiten el fondo del océano, en el Atlántico y el Pacífico, porque ellos pueden vivir allí mientras que nosotros no. Se les conoce como Elohim o, como decía mi amigo Zecaria Sitchin, los Anunnaki. No sabemos realmente de lo que son capaces, pero claramente son muy superiores a cualquier civilización que haya existido en la Tierra, incluyéndonos a nosotros. En el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, hay un pasaje interesante donde Jesús se encuentra con un hombre mentalmente perturbado que estaba poseído por demonios. Dice que este hombre estaba lleno de entidades malignas, y en Marcos 5, 12 leemos que todos los demonios rogaron a Jesús, diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». En esta historia Jesús se enfrenta a un hombre salvaje y le pregunta su nombre, a lo que él responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Las Escrituras continúan diciendo que había todo tipo de demonios en este hombre, y que estos demonios no hablaban a través de él, sino directamente con Jesús. Entonces Jesús les ordena salir del hombre, y ellos le ruegan que los deje entrar en los cerdos cercanos. Jesús les concede el permiso, y los espíritus inmundos entran en los cerdos, pero de inmediato la piara corre violentamente hacia el mar y se ahoga. Si pensamos en esto, es interesante notar que los demonios buscaban desesperadamente una forma de vida en la que habitar, y cuando fueron expulsados y entraron en los cerdos, estos animales corrieron hacia el océano y murieron. Esto sugiere que las entidades espirituales, al no poder poseer un cuerpo humano, intentaron regresar al agua, su hábitat original. El agua es un excelente conductor de electricidad, y sabemos que la electricidad es un componente de la vida y de la conciencia humana. Podría ser que estas entidades espirituales tengan una conexión especial con el agua. Tal vez los espíritus que Jesús expulsó estaban intentando volver al océano, donde pueden operar con mayor libertad. En otro pasaje de la Biblia se menciona que Dios dijo:
El hombre se ha convertido en uno de nosotros, lo que marca el inicio de un nuevo período en la historia humana, una mutación en la raza humana que llevó a la creación de algo completamente diferente. En películas y programas de televisión modernos se explora constantemente la idea de una raza alienígena que se asemeja a los humanos, lo que nos lleva a la gran diferencia que estoy señalando. Los ángeles y los hijos de Dios no son lo mismo. En el libro de Hebreos se dice que Dios hace a sus ángeles espíritus, lo que deja claro que los ángeles son entidades espirituales similares a los demonios o fantasmas. Los fantasmas no tienen cuerpos físicos, pero los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios son seres físicos que pueden procrear con humanos, y la Biblia lo confirma en Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos se convirtieron en los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Esto prueba que los hijos de Dios no eran espíritus incorpóreos, sino entidades físicas que podían reproducirse con humanos. Su fisiología era lo suficientemente compatible como para que su descendencia fuera viable, lo que significa que su biología funcionaba de la misma manera que la nuestra. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? No eran completamente humanos, sino descendientes de los Elohim, los Anunnaki, los dioses que vinieron de otro lugar en el universo, aquellos que nos crearon. Su apariencia era tan similar a la nuestra que podían caminar entre nosotros sin que los distinguiéramos. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si estos seres todavía están entre nosotros, ¿quiénes son realmente las personas que gobiernan el mundo? Cuando observo a los que están en el poder, aquellos que ejercen un control absoluto sobre el planeta, me pregunto quiénes son realmente estas personas. No parecen preocuparse por la vida humana, por la moral o por la ética. No les importa asesinar, manipular o explotar a las masas para cumplir su agenda. Entonces, ¿es posible que no sean completamente humanos? Tal vez no somos nosotros quienes nos parecemos a ellos, sino que ellos nos hicieron a su imagen y semejanza y hoy continúan gobernándonos en las sombras sin que siquiera lo notemos. Recuerdan en Génesis 18, donde Abraham es confrontado por 3 hombres. Las Escrituras dicen, y el Señor se apareció a Abraham, y luego menciona que al levantar los ojos vio a 3 hombres junto a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro y les dijo, «Mi Señor, si ahora encuentro favor ante tus ojos, no pases, te ruego, de tu siervo. Permíteme traer un poco de agua, lavar sus pies y descansar». En el versículo 8 dice que Abraham tomó mantequilla, leche y un becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Luego se sentó junto a ellos bajo el árbol mientras comían. La historia de Génesis 18 es crucial porque nos habla de Abraham recibiendo a 3 hombres que entraron a su campamento y dijeron que estaban de camino a algún lugar por negocios. Abraham insistió en que se quedaran un poco a descansar y comer antes de continuar su viaje. En un principio, ellos dijeron que estaban ocupados y que debían seguir, pero finalmente aceptaron la invitación. Lo interesante es que estos 3 hombres no eran hombres comunes. Uno de ellos era el Dios creador, Yahweh, Jehová, el Dios todopoderoso, y los otros 2 eran ángeles o hijos de Dios. En Génesis 19 se nos dice que 2 de esos hombres partieron mientras que uno permaneció con Abraham. Ese que se quedó fue el Dios todopoderoso, el creador de la humanidad, mientras que los otros 2 siguieron su camino y entraron en Sodoma y Gomorra. En Génesis 19 se dice, vinieron pues 2 ángeles a Sodoma. Allí les ofrecieron comida nuevamente, y lo más impactante de la historia es que los habitantes de Sodoma vieron a estos 2 hombres y los consideraron extremadamente atractivos, querían acostarse con ellos, lo que nos deja claro que estos no eran entidades espirituales incorpóreas, sino seres físicos que parecían humanos. Si sigues leyendo el relato en Génesis 19, verás que estos hijos de Dios tomaron acción contra la corrupción de Sodoma y Gomorra. Esto demuestra que eran hombres reales, aunque no completamente humanos, no eran meros espíritus, sino seres físicos con una apariencia humana.
En Hebreos 13, 2, el apóstol Pablo menciona algo similar cuando dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Pero aquí hay una mala traducción, ya que en el original no dice ángeles, sino hijos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que algunas personas han albergado a hijos de Dios sin siquiera darse cuenta. Esto nos lleva a una idea fascinante. ¿Cuántas veces hemos interactuado con seres que no son realmente humanos sin saberlo? Hay innumerables relatos de personas que han sido rescatadas de accidentes por extraños que aparecen de la nada y que luego, después de salvarlos, desaparecen sin dejar rastro. Casos donde alguien queda atrapado bajo un coche y de repente un hombre con una fuerza sobrehumana aparece, levanta el vehículo, rescata a la persona y cuando la víctima se gira para agradecerle, ya no está allí. Estas entidades parecen hombres, tienen la fuerza de un hombre, o más, pero no son humanos comunes. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Podría ser que estos hijos de Dios sigan entre nosotros, gobernándonos desde las sombras? La idea del derecho divino de los reyes, ese concepto según el cual ciertos linajes reales gobiernan porque supuestamente tienen una conexión divina, parece estar relacionada con esto. Y si algunos de los que hoy están en el poder creen que tienen el derecho de gobernarnos porque, de alguna manera, nos crearon. Si bien un padre y una madre crean a su hijo, eso no significa que sean dueños de él para siempre. El hijo sigue siendo un individuo con libre albedrío, lo mismo debería aplicar a nosotros como humanidad. De la civilización en esta función pueden aparecer como ancestros fundadores de una sociedad y gobernantes ideales de sacerdotes. Lo que este artículo decía es que, en algún momento de la historia, han aparecido dioses en la tierra que nos guiaron y nos enseñaron. Nos enseñaron astrología, nos enseñaron todas nuestras ciencias, nos enseñaron cómo gobernar, cómo manejar el dinero, cómo formar gobiernos. Han establecido nuestras religiones y han construido todo el sistema humano en la Tierra. Es evidente que estamos operando bajo un nivel de inteligencia superior. Alguien nos está gobernando a través de nuestras instituciones, iglesias, sinagogas, mezquitas, sistemas gubernamentales, sistemas bancarios. Alguien ha diseñado este mundo con el propósito de controlarnos a nosotros, los humanos, y se parecen a nosotros, por lo que los aceptamos sin cuestionarnos quiénes son realmente, pero la verdad es que no son necesariamente humanos los que gobiernan la Tierra. Se les conoce como héroes con sangre divina, y muchos de estos farsantes se creen héroes de sangre divina, cuando en realidad son solo criminales internacionales de la más alta categoría. Cuando escuchamos hablar del derecho divino de los reyes, debemos preguntarnos de dónde proviene realmente ese derecho divino. No es una idea que haya surgido en Asia, África o en otras partes del mundo. No, el derecho divino de los reyes es un concepto puramente europeo que tiene sus raíces en Roma. Durante 200 años Europa ha sido dominada por Roma en los tiempos de los Césares. El emperador era considerado un dios. Si el emperador te nombraba gobernador, eso significaba que tenías un derecho divino para gobernar. Cuando el Imperio Romano finalmente colapsó y se corrompió, surgió el Vaticano con el Santo Padre, el Pontifex Maximus, quien ahora otorgaba el derecho divino a aquellos que serían reyes o líderes de la Iglesia. De ahí es de donde la realeza europea obtiene su supuesta legitimidad, del Papa. Si seguimos esta conexión, podemos ver cómo el Vaticano ha dominado Europa durante 1600 años y Europa, a su vez, ha dominado el mundo durante ese mismo tiempo. Ahora podemos entender mejor lo que sucede en el mundo actual. Las guerras, los conflictos, la lucha por el poder no son simplemente batallas entre naciones, sino una guerra entre los dioses. Es una auténtica guerra de las galaxias, donde diferentes facciones de estos dioses luchan por el control de la humanidad. El Papa representa a una de esas facciones. Esto es precisamente lo que Zecharia Sitchin mencionó durante años en sus investigaciones. Por cierto, yo tuve negocios con Zecharia Sitchin y pasé mucho tiempo con él fuera del ámbito público. Tuvimos muchas conversaciones privadas y créanme, hay mucho más en sus teorías de lo que se ha hecho público. Zecharia estaba mucho mejor informado de lo que la gente cree. Pero hay muchas cosas que aún no se han revelado. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos da una advertencia clave cuando dice:
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. Esto nos dice claramente que nuestro enemigo no es el gobierno ni los líderes humanos, sino estas entidades superiores que han estado manipulando la raza humana desde el principio de los tiempos. Esto nos lleva a cuestionarnos quiénes son realmente aquellos que nos gobiernan. Vemos que la realeza, los líderes de las grandes potencias, los banqueros y aquellos que ostentan el verdadero poder no parecen tener empatía por la humanidad, actúan con una frialdad inhumana, como si fueran algo más que simples seres humanos. Esto nos hace pensar, ¿siguen los dioses antiguos entre nosotros, gobernándonos desde las sombras, manipulando nuestras instituciones y controlando nuestras vidas? Estamos siendo dirigidos por una élite que no es completamente humana. Podría ser que el derecho divino de los reyes no sea solo una metáfora, sino una declaración literal de linaje. He hablado de esto en muchas conferencias, incluso en Inglaterra, donde planteé estas preguntas ante una audiencia de 600 personas. Recuerdo que mencioné cómo la gente en Inglaterra se arrodilla ante la realeza mientras ellos viven en el lujo sin hacer nada de real para la sociedad. Les pregunté a los ingleses cuánto tiempo más van a seguir tolerando este engaño mientras las personas luchan por pagar el alquiler. Estas élites conducen coches de oro y se llaman entre sí Su Majestad, como si realmente fueran superiores al resto. No respeto a nadie que se ponga por encima de otro ser humano. Todos fuimos creados por el mismo Dios, pero la historia nos dice que algunos seres creen que tienen el derecho de gobernarnos porque nos crearon a su imagen y semejanza. Libro donde Don Juan habla de los dioses que nos están creando. No voy a repasar todo esto porque es demasiado largo, pero recomiendo leer a Don Juan, donde el sacerdote chamán mexicano explica que hay extraterrestres que se parecen a nosotros. En los libros de Carlos Castaneda, que son muy famosos, Don Juan dice que estos extraterrestres han estado manipulándonos, y todos los sistemas de control en los que vivimos no son humanos. Aunque parecen serlo, y tienen una naturaleza oscura y malvada, han estado controlando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Cuando leí esto, pensé, esto es exactamente lo que yo he estado diciendo. Don Juan explicaba que estamos siendo gobernados por entidades que nos han creado, pero también sugiere que podrían existir otros seres que nos observan desde el exterior, que conocen nuestra verdadera historia y quieren ayudarnos a liberarnos de este control. Personalmente, no me importa quién me haya creado. Una vez que me crearon, mi mente y mi espíritu son míos. Es como un niño. El padre y la madre pueden haberlo traído al mundo, pero el niño tiene su propia vida para vivir, su propio espíritu, su propio destino. No necesita que los padres lo dominen ni lo aplasten. Lo mismo ocurre con los humanos. Si hemos sido creados por estos dioses, no importa quiénes sean, nosotros tenemos nuestra propia conciencia, nuestro propio espíritu. Y debemos reconectarnos con lo divino por nosotros mismos. Somos hijos de Dios, no de ellos. He visto mucho sobre los Anunnaki y la idea de que son reptiles. Quiero intentar conectar todo esto. Estoy totalmente convencido, y esto es solo mi opinión personal, de que hay dioses alienígenas reptiles, entidades extraterrestres con apariencia reptiliana. No lo digo porque David Icke lo afirme, sino porque fui yo quien le habló a David Icke sobre esto cuando lo traje a Estados Unidos en 1992. Me senté con él. Le mostré mis documentos, le hablé de extraterrestres y reptilianos, y él se interesó en el tema. Hoy es famoso por hablar de algo que le conté hace mucho tiempo, pero sí creo que existen extraterrestres reptilianos en la Tierra. No tengo ninguna duda. Ahora bien, ¿qué pasa con los llamados hijos de Dios que nos crearon? ¿Son ellos también reptilianos? No, no lo son. Como mencioné antes, existen muchas formas de vida en el universo, y algunas de ellas pueden ser reptiles. Quizás algunos de estos seres llegaron aquí desde sus propios planetas, donde su evolución los llevó a tener una forma reptiliana y simplemente están haciendo lo que hacen todas las demás civilizaciones extraterrestres que visitan la Tierra, intervenir y manipularnos.
Es como si la Tierra fuera una gran fiesta y diferentes grupos de extraterrestres llegan, algunos solo como espectadores, otros para hacer negocios y algunos para tomar el control. Es como una pandilla de motociclistas que irrumpe en una fiesta de adolescentes y se apodera del lugar, imponiendo su voluntad y destruyéndolo todo. He escuchado muchas teorías sobre estos seres reptilianos, en particular, su relación con la desaparición de niños. Hay una historia completa detrás de esto, y puedo decirles que aquí mismo en Los Ángeles se siguen realizando sacrificios humanos. Si alguien quiere pruebas, puedo llevarlos al cañón de Coldwater y a ciertos lugares en Studio City, donde se practican estos rituales en la actualidad. Es real, aún hay sacrificios humanos ocurriendo ahora mismo. Por cierto, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que hemos cubierto mucho terreno, pero esto es importante. Le pedí al dueño del edificio que nos permitiera quedarnos hasta las 6, así que estaremos aquí hasta esa hora. Si alguien necesita irse antes de las 5, puede hacerlo. Andrew Ago está aquí con nosotros y tiene una presentación muy extensa. Si queremos comenzar con él a las 4:30, podemos hacerlo. Ahora mismo son las 3, así que si quieren podemos hacer una pausa y volver a las 4:15 para continuar con preguntas y respuestas. Traje a Andrew desde Washington. Ha estado conduciendo durante 2 días para estar aquí con nosotros, así que no ha sido fácil. Su presentación es muy profunda y vale la pena escucharla. Sí, de todos modos, espero que entiendan que armé esto muy rápidamente porque solo me enteré de esta conferencia hace un par de días. Preparé esta presentación de forma acelerada y sé que es un poco esporádica y difícil de seguir, pero estaba bajo presión por el tiempo, así que avancé rápido. Les aseguro que no tengo ninguna duda. Después de todos estos años en los que he podido hablar con personas del gobierno, científicos, astronautas y expertos en distintas áreas, de que hemos sido creados. Somos una creación de tubo de ensayo. Alguien nos hizo, y ese alguien se parece a nosotros. Tomaron a las antiguas criaturas, homínidos que poblaron la Tierra, y experimentaron con ellas. Sabemos que esas criaturas existieron porque seguimos encontrando sus restos, pero no se parecían a nosotros. Somos una creación especial. Por eso la Biblia dice en Génesis: los dioses dijeron, venid, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No éramos parte de un gran grupo de seres peludos viviendo en tribus primitivas. En algún momento los dioses tomaron a una de esas criaturas y la modificaron, cruzándose, y nos modificaron. Somos un híbrido entre lo terrenal y lo divino. Una parte del ser humano es animal, la otra es angelical. Por eso, como dice el apóstol Pablo, hay una lucha interna en nuestra carne entre el hombre que somos y el hombre que queremos ser. Si fuéramos solo homínidos primitivos, viviríamos por instinto, solo preocupados por comer, pelear, sobrevivir. Pero ahora somos una creación diferente. Tenemos la capacidad de crear arte, música, filosofía, tecnología, viajar a la luna y explorar el universo. ¿De dónde vino todo eso? No hace mucho tiempo estábamos en cuevas y ahora caminamos sobre la luna con computadoras avanzadas. Algo pasó, algo intervino en nuestra evolución y nos llevó a este punto. Por eso incluso en la actualidad hablamos de cultura. ¿Qué es una cultura? Es algo que se cultiva, algo diseñado, como una prueba en un laboratorio. Nos han diseñado. Somos una creación planificada, y quien nos diseñó se parece a nosotros. No es que ellos se parezcan a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a ellos, porque fuimos hechos a su imagen. La Biblia dice que los dioses crearon al hombre a su semejanza, pero en realidad fueron ellos quienes modificaron a los humanos primitivos y nos hicieron parecerse a ellos. Y por eso tenemos esa obsesión con el conocimiento, con entender el universo, con explorar las estrellas. Desde niños, miramos al cielo y preguntamos, ¿dónde está Dios? Zenia, y automáticamente decimos, allá arriba. Bueno, si Dios está allá arriba, eso significa que es extraterrestre. Si estuviera en Cleveland, sería terrestre, pero si está en el cielo, es un ser del espacio. ¿De dónde vienen los ángeles? Los niños dicen que vienen del cielo. Sí, porque siempre hemos mirado hacia el espacio en busca de respuestas.
Estoy convencido de que estamos siendo gobernados por una inteligencia extraterrestre. Quienes dirigen el mundo no son simples humanos, son algo más. Son entidades avanzadas que han manipulado la evolución de la humanidad durante miles de años. Han estado mutando poco a poco, llevándonos de una sociedad primitiva a una sociedad tecnológica avanzada. En los años 20, la gente era trabajadora y simple. Ahora estamos avanzando hacia la inteligencia artificial, la biotecnología, la fusión entre la mente y la máquina. Nos están transformando en algo nuevo. Por eso, lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra propia humanidad. No aceptar ningún sistema impuesto, ni religioso, ni político, ni educativo, ni cultural. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, educarnos sobre el origen de nuestras ideas y cuestionar todo lo que nos han enseñado. No estoy comprando la religión de nadie, ni los gobiernos, ni los sistemas de educación. Llevo años preguntándome de dónde sacamos nuestro conocimiento, quién nos está manipulando. Nos imponen reglas, nos dicen que debemos encajar en la sociedad, aprender lo que es correcto y seguir el camino establecido. No quiero encajar en la sociedad. No hay nada en la sociedad con lo que quiera encajar. Solo quiero que la gente empiece a pensar por sí misma y hacer preguntas. Cuando tenía 9 años, las monjas nos dijeron que al día siguiente en la iglesia habría una ceremonia de confirmación y que el obispo estaría presente. Nos advirtieron que después del servicio, si el obispo preguntaba si teníamos alguna duda, no debíamos hacer ninguna pregunta, debíamos quedarnos en silencio. Pero cuando llegó el momento, el obispo preguntó si alguien tenía alguna pregunta, y yo, con mis 9 años, me puse de pie y dije, sí, tengo una pregunta. Todos me miraron, y dije, mi padre trabaja con antorchas de soldadura. Si encendiera una antorcha y la dirigiera hacia un ángel, ¿podría quemarlo y hacerle daño? El obispo me miró sorprendido y preguntó, ¿qué quieres decir con quemar un ángel? Le repetí, si tuviera una antorcha, ¿podría quemar un ángel y lastimarlo? Él respondió, no, no puedes lastimar a un ángel. ¿Por qué no?, pregunté. Él dijo, porque el fuego es algo físico. Necesita madera, plástico o papel para quemar. No puedes quemar un ángel. Le pregunté de nuevo, ¿por qué no? Y él respondió, porque los ángeles son espíritus, no se puede quemar un espíritu. Entonces le dije, si no se puede quemar un espíritu, ¿por qué debería preocuparme por ir al infierno? ¿Cómo puede un espíritu arder por la eternidad si el fuego no le afecta? El obispo se quedó en silencio por un momento, luego dijo con dureza, siéntate y cállate. En ese momento, con solo 9 años, supe que los adultos no sabían más sobre el mundo que los niños. De hecho, los adultos pueden aprender mucho escuchando a los niños, pero como ya tienen su sistema de creencias y sus rutinas establecidas, prefieren no cuestionar nada. Los niños, en cambio, hacen preguntas porque ven la realidad sin filtros. Por eso recomiendo a los humanos que empiecen a despertar, que usen su cerebro, porque la mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta. Hay que empezar a cuestionarlo todo, especialmente la religión, el gobierno y cualquier cosa que venga de alguien que se autodenomina autoridad. La palabra autoridad proviene de autor, y cuando alguien dice las autoridades han dicho, me pregunto, ¿quién es el autor de esas reglas? Para mí, no hay más autoridad que Dios. No me importa lo que el gobierno diga. No tengo respeto por la religión ni por este sistema corrupto y manipulador que alguien ha diseñado para controlarnos. Quiero recuperar mi humanidad y tomar mis propias decisiones. No me importa lo que diga Hollywood. No me importa lo que dicten los gobiernos ni las instituciones. Quiero hacer mi propio pensamiento, hacer mis propias preguntas y buscar mis propias respuestas. Siempre he sido un revolucionario y quiero liderar una revolución, pero no una revolución con armas y violencia, sino un renacimiento intelectual y espiritual. Quiero que la gente despierte y deje de creer ciegamente en los líderes de este mundo. Quiero que la humanidad diga, ya no les creemos, nos encargaremos de nosotros mismos, no necesitamos la iglesia, no necesitamos la sinagoga, no necesitamos el gobierno, y definitivamente
No necesitamos al gobierno de Estados Unidos. Lo que necesitamos es reconectarnos con la verdadera fuente divina del universo. El poder no está en las instituciones, el poder está en la gente que piensa, que cuestiona, que busca la verdad. Eso es lo que quiero hacer con mi vida, despertar a la gente, eso es todo lo que quiero. Ahora, en cuanto a una pregunta que me hicieron sobre un video llamado Ring of Power, donde afirman que la reina de Inglaterra es la persona más poderosa del mundo, no creo que eso sea cierto. No creo que la reina tenga tanto poder. Creo que es solo una figura decorativa, igual que Obama. Obama no tiene ningún poder. Él es solo una fachada. Este mundo es gobernado por los hombres blancos de Europa, los mismos que han dominado el planeta durante siglos. No lo digo como una afirmación racista, sino como un hecho histórico. Europa ha dominado el mundo durante más de 1000 años. Los europeos entran en cualquier país, toman el control y establecen su sistema. Así ha sido siempre, y así sigue siendo. No se trata de democracia, no se trata de justicia, se trata de poder, y la gente necesita abrir los ojos y ver la realidad por lo que es. Así, Inglaterra ha manipulado y explotado a los pueblos del mundo a través del comercio y la explotación, manipulando a toda la raza humana. No puedo creer que un joven negro entre y se apodere del viejo establecimiento blanco en la tierra. Eso no va a pasar. Lo trajeron por alguna razón, para hacerlo parecer un idiota en algún momento, pero él no tiene el control. El hombre detrás de él es Zbigniew Brzezinski. Si quieres saber qué está pasando con Obama, investiga sobre Brzezinski. Fue educado en Moscú, puro comunismo moscovita. Él es el cerebro detrás de Obama. Obama es solo un títere. Se desharán de él como lo hicieron con Kennedy. JF Kennedy era un hombre muy poderoso, amado por todos, un presidente joven y carismático de Estados Unidos, rico y respetado. Sin embargo, le dispararon en público, y nadie fue a la cárcel. Nadie irá nunca a la cárcel por eso. ¿Por qué? Porque los verdaderos poderes detrás del gobierno operan en las sombras, dirigen este país y te matarán si creen que representas una amenaza real para ellos. Si piensas que puedes salirte del guión y convertirte en alguien importante en este país, te eliminarán. De hecho, el estado de California tiene un acuerdo con la mafia. No sé si lo sabías, pero la mafia tiene sus propias placas en California. Sí, el gobierno del estado de California les ha otorgado sus propias placas. Lo sé porque he hablado directamente con miembros de la mafia y me lo han confirmado. La mafia tiene acuerdos comerciales con el estado de California. Es un pacto. Nosotros no nos metemos con tu negocio y tú no te metes con el nuestro. Ustedes se encargan del trabajo sucio por nosotros y nosotros los protegemos. Así es como funciona el sistema en California. Incluso he sido contactado por el FBI. Hace unos 12 años, un agente del FBI me llamó a mi oficina en Glendale y me dijo: «Te hemos estado observando por mucho tiempo. Sabemos lo que estás haciendo. Y a partir de este momento, el gobierno no te considera una amenaza, pero estamos observando cada uno de tus movimientos». Me dijeron que mientras la gente solo me escuchara pero no actuara, estaba a salvo. Pero si la gente empezaba a tomarme en serio y a actuar, entonces sería un problema. El gobierno no necesita matarte de inmediato, preferirían encontrarte un problema con los impuestos, una coma fuera de lugar en tu declaración y enviarte a prisión por 30 años. Pero si eso no funciona, simplemente te matarán. Lo harán parecer un accidente, un asalto, cualquier cosa. Así es como opera el poder en este país. Estados Unidos está en problemas muy serios porque la gente no sabe lo que realmente está pasando. No les han dicho cómo funciona el mundo. Déjame darte algunos secretos que me tomó 48 años aprender. Nada en este mundo funciona como crees. Nada de lo que entiendes sobre este sistema es real. Los bancos no tienen dinero. Hay leyes federales vigentes hoy que establecen que los bancos no pueden prestar dinero. Así que dime, ¿por qué vas a un banco a pedir un préstamo si los bancos no pueden prestar dinero? Usa la lógica. Nadie va a depositar 100, 0 en un banco para que el banco le preste ese dinero a otra persona para un auto nuevo. Eso no tiene sentido.
Si compras un auto nuevo por 40,0, ese auto debe ser valorado por un tasador. Esa tasación se convierte en un documento comercial que representa 40,0 de valor. Cuando compras el auto, la agencia de autos toma ese documento y se lo entrega al banco. El banco no te presta dinero. Lo que hace es usar ese documento comercial como respaldo y crea dinero digitalmente en su sistema. No te están prestando nada que ellos realmente posean. Es un fraude absoluto. Estados Unidos es una corporación, registrada en 1868 como una empresa privada. Y si trabajas para esa corporación, eres considerado un ciudadano. Cuando entras en un banco o en cualquier institución y te preguntan si eres ciudadano estadounidense, no te están preguntando si legalmente estás en el país, sino si eres empleado de esa corporación. Si respondes que sí, lo que realmente estás diciendo es que voluntariamente aceptas ser parte de una entidad privada que opera bajo un fideicomiso romano. El gobierno de Estados Unidos no es una entidad pública en el sentido en que la mayoría de la gente cree, sino una corporación, como Ford Motor Company o General Motors. Como toda corporación, tiene un presidente, un vicepresidente y un secretario del Tesoro. Todo esto es estructura empresarial, no gubernamental en el sentido tradicional. En este sistema, tu cuerpo es un valor en la Bolsa de Valores de Nueva York, registrado como una seguridad que garantiza la estabilidad de la empresa llamada Estados Unidos. Por eso existe el seguro social, porque eres la seguridad de la corporación. Mientras trabajas y pagas impuestos, mientras generes ingresos y pagues al sistema, tienes buena seguridad financiera. Es por eso que necesitas seguro para todo, un seguro de salud, un seguro de automóvil, un seguro de vida. No porque realmente les importe tu bienestar, sino porque quieren asegurarse de que sigas generando riqueza dentro de la corporación. Si tienes un accidente y no tienes seguro, el gobierno pierde dinero porque ya no puedes contribuir a la empresa, así que te exigen que tengas seguro para que ellos puedan cobrar por tu participación en el sistema. Todo está diseñado para maximizar el control y la explotación de los ciudadanos, que en realidad son empleados de una entidad privada. El concepto de ciudadanía no es lo que la gente cree, no significa que tengas derechos inalienables, significa que has aceptado ser parte de un sistema que te usa como garantía para generar riqueza. El gobierno de Estados Unidos no es un gobierno en el sentido tradicional, sino una corporación privada que opera como cualquier otra gran empresa multinacional. Cada dólar que posees no es dinero real, sino una nota de deuda. Cuando pagas algo con un billete de 100, no estás entregando dinero real, estás entregando un pagaré, una factura. No estás pagando, estás simplemente transfiriendo deuda. Es por eso que el sistema nunca se colapsa, porque está diseñado para que todo funcione en base a deuda perpetua. Si realmente comprendieras cómo opera este sistema, te darías cuenta de que nada en la economía, en el gobierno o en la estructura social es como te lo han hecho creer. Todo está diseñado para mantenerte en un ciclo de control, trabajando para una entidad que nunca te dará verdadera libertad mientras sigas aceptando estas reglas sin cuestionarlas. El juez gobierna desde el banco porque es el representante del sistema bancario. El tribunal es, en realidad, un lugar donde se resuelven transacciones comerciales disfrazadas de procedimientos legales. Cuando entras en una corte, no estás en una corte de justicia, sino en un tribunal comercial donde se establecen reglas según el sistema financiero. Todo está diseñado para manipularte con palabras que suenan legales pero que en realidad tienen un significado oculto dentro del sistema de comercio. Cuando el juez entra a la sala, los abogados y el público se ponen de pie porque el juez representa la autoridad del banco y del sistema comercial. El juez te está juzgando, no como un ser humano con derechos inalienables, sino como una entidad financiera, una garantía dentro del sistema. Por eso en la corte no hablas como un individuo libre, sino como una corporación registrada con tu nombre en mayúsculas, lo que indica que eres un bien en el sistema. Si alguna vez recibes un documento legal con tu nombre en mayúsculas, significa que se están refiriendo a la entidad corporativa registrada con tu número de seguro social, no a ti como persona de carne y hueso.
Esto se remonta a la ley marítima y a la antigua ley comercial babilónica, donde todo estaba basado en contratos y deudas. Cuando te emiten una multa o un juicio, en realidad están generando un pagaré financiero. No es justicia en el sentido en que la gente lo entiende, sino simplemente un proceso para extraer dinero de ti como activo de la corporación llamada Estados Unidos. El sistema legal, la banca y el gobierno están profundamente entrelazados en este sistema de manipulación basado en la ignorancia de las masas. Todo se reduce a comercio, control y explotación a través de un lenguaje diseñado para parecer justicia, pero que realmente es un mecanismo de control financiero. La mayoría de la gente no entiende que cuando asisten a una corte están participando en un proceso comercial y no en un procedimiento de justicia. No se trata de lo correcto o incorrecto, sino de quién tiene el control sobre la transacción financiera. La ley que rige el mundo no es la ley moral, sino la ley de contratos, comercio y bancos. Todo lo que ves en la sociedad está construido para que aceptes este tema sin cuestionarlo, desde la educación hasta la política, pasando por las religiones. Todo está estructurado para mantener el control sobre ti sin que te des cuenta. Las palabras que usas, los documentos que firmas y las leyes bajo las que vives están diseñadas para convertirte en un bien comerciable dentro de un sistema de explotación global. Todo está registrado y tú eres una garantía financiera para el sistema. Tu existencia, desde el momento en que naces, se convierte en un activo en los mercados financieros. No eres simplemente un ciudadano, eres una inversión, y tu certificado de nacimiento es el documento que prueba tu valor en el comercio global. Cuando naciste, tus padres firmaron un acta de nacimiento, y sin saberlo, te registraron como propiedad del Estado. Este documento se envió al Departamento de Comercio, que lo colocó en el mercado de valores de Nueva York. Tu nombre en letras mayúsculas representa una entidad corporativa separada de ti como ser humano. En términos legales hay una distinción entre tú, la persona viva, y la corporación con tu nombre en mayúsculas, que es la que está siendo utilizada en contratos financieros ilegales. Cada vez que firmas un contrato, haces un trámite bancario o entras en una corte, estás operando como esa entidad corporativa, no como un ser humano libre. La ley marítima del almirantazgo, que rige el comercio global, se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida, convirtiéndonos en bienes comerciables sin que lo sepamos. Las instituciones financieras y gubernamentales han diseñado este sistema para mantenernos ignorantes y conformes. Nos educan para que creamos que somos ciudadanos con derechos, cuando en realidad somos propiedad registrada en un sistema económico que nos utiliza como activos financieros. Desde el momento en que entras en la escuela, te están preparando para ser un trabajador dentro de este sistema, para generar impuestos y alimentar la máquina económica. No te educan para ser libre, te educan para ser un engranaje más en la maquinaria corporativa. Todo en la sociedad moderna está diseñado para mantener esta ilusión. Los medios de comunicación, la educación, la religión y el sistema bancario trabajan en conjunto para que nunca cuestiones la realidad en la que vives. La única forma de salir de este sistema es entender cómo funciona y comenzar a recuperar tu soberanía. Preguntar, investigar y desafiar las estructuras impuestas es el primer paso para liberarse de esta esclavitud moderna. Todo el sistema está basado en contratos y consentimiento, y si no das tu consentimiento, empiezas a recuperar tu poder. El conocimiento es la clave para la verdadera libertad. Una vez que comprendas que el dinero, la ley y el gobierno son herramientas de control diseñadas para explotarte, podrás empezar a operar fuera de su alcance. No se trata de rebelión violenta ni de confrontación directa, sino de conocimiento y estrategia. El verdadero poder lo tiene aquel que entiende las reglas del juego y aprende a usarlas a su favor. Lo que nos han enseñado sobre historia, economía y política es solo una versión manipulada de la verdad. La realidad es mucho más compleja y está diseñada para beneficiar a una élite que ha controlado el mundo durante siglos. La única forma de cambiar esto es despertando a la gente y ayudándoles a ver la verdad. Por eso, en la iglesia, cuando cantas a Dios, levantas tus manos porque estás levantando al sol. Es la adoración solar disfrazada.
Al mediodía el sol está en su punto más alto, por lo que se le llama el Altísimo. Esto se convirtió en el concepto del Dios Altísimo en las religiones monoteístas. Horus tenía 12 discípulos que eran las 12 constelaciones del zodíaco, por eso Jesús también tenía 12 discípulos. El cristianismo es una reinterpretación de la religión solar egipcia y de muchas otras tradiciones antiguas. Cuando Horus alcanzaba el ocaso era conocido como Set, de donde proviene la palabra Sunset en inglés. Set era el dios de la oscuridad, el enemigo de Horus. Por eso hoy, cuando alguien muere, decimos que su sol se ha puesto. En el antiguo Egipto, cuando el sol se ponía, Set gobernaba la noche, simbolizando el mal, la oscuridad y la ignorancia. Esta es la base del concepto del enemigo en las religiones modernas. Todo esto demuestra que las religiones organizadas no son más que interpretaciones antiguas de fenómenos astronómicos. La historia de Jesús sigue este mismo patrón. Su nacimiento se celebra el 25 de diciembre, porque es cuando el sol comienza a regresar después del solsticio de invierno. Antes de esa fecha, los días son más cortos. El sol parece estar muerto por 3 días y luego resucita, trayendo la luz de vuelta al mundo. Este es el verdadero origen de la historia de la resurrección de Cristo. Las religiones han sido utilizadas como herramientas de control para mantener a las masas en la ignorancia y sumisión. La educación también ha sido diseñada para limitar el pensamiento crítico. Se nos enseña qué pensar, no cómo pensar. Todo el sistema está estructurado para que aceptemos la autoridad sin cuestionarla. La historia, la economía y la política han sido manipuladas para servir a los intereses de una élite que gobierna desde las sombras. Los tribunales y el sistema legal están llenos de simbolismo oculto que la mayoría de las personas no comprende. La razón por la que un juez usa una túnica negra es porque representa a Saturno, el dios de la ley y el control. Saturno es el Señor de los Anillos. Por eso los jueces, sacerdotes y académicos usan anillos para simbolizar su lealtad al sistema. La palabra tribunal, court en inglés, viene de la misma raíz que la palabra corte, court, en un juego de tenis, porque es un juego en el que se lanza el caso, la pelota, de un lado a otro, hasta que el juez toma una decisión. Cuando entras en una corte, en realidad estás entrando en un tribunal de ley marítima, porque la ley bajo la que operan nuestros gobiernos es la ley del almirantazgo. Esta ley fue diseñada originalmente para regular el comercio en el agua, pero hoy se aplica a los seres humanos sin su conocimiento. Esto se debe a que legalmente somos considerados productos marítimos desde el momento en que nacemos. Nuestro certificado de nacimiento es, en realidad, un contrato de propiedad que nos convierte en activos financieros en el sistema económico global. Los gobiernos y bancos utilizan este documento para comerciar con nuestras identidades en la bolsa de valores. Cada persona registrada en el sistema tiene un valor monetario y es utilizada como garantía para las deudas nacionales. El dinero en sí mismo es una ilusión, no tiene valor real, es solo papel respaldado por la confianza en el sistema. La Reserva Federal imprime dinero de la nada y lo presta a los gobiernos con intereses. Esto significa que la deuda nunca puede ser pagada porque el dinero necesario para pagar los intereses nunca fue creado. Es un sistema diseñado para mantenernos en esclavitud financiera perpetua. Nos hacen creer que tenemos libertad cuando en realidad estamos atrapados en un sistema de control total. Nos distraen con entretenimiento, deportes y celebridades para que no veamos la verdad. Mientras la gente discute sobre política, religión y cultura, quienes realmente están en el poder continúan manipulando el mundo en su beneficio. Para liberarnos, debemos despertar y comenzar a cuestionar todo. La verdadera revolución no es violenta, es intelectual, es el despertar de la conciencia y la recuperación del poder personal. No necesitamos gobiernos corruptos, religiones manipuladoras ni sistemas económicos esclavizantes. Lo que necesitamos es conocimiento, sabiduría y la voluntad de actuar. La religión hebrea es enoteísta, no monoteísta. Enoteísmo significa que hay muchos dioses, pero eliges adorar solo a uno en particular.
Los hebreos nunca fueron monoteístas en el sentido de que solo hay un Dios. En los textos originales, la palabra usada para Dios es Elohim, que es plural. Por lo tanto, en Génesis, cuando dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en realidad dice, en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Esto es un hecho lingüístico que se ha distorsionado a lo largo del tiempo para encajar en la narrativa del monoteísmo. Cuando miras los Salmos 82, dice que Dios está en la congregación de los dioses y juzga entre ellos. ¿Cómo puede un solo Dios estar en medio de otros dioses? Claramente, los antiguos hebreos creían en múltiples deidades, pero con el tiempo, su religión evolucionó hacia una forma de enoteísmo, donde solo adoraban a Yahvé. Esto es importante porque demuestra que la base del judaísmo y por ende del cristianismo y el islam proviene de antiguas tradiciones politeístas disfrazadas de monoteísmo. El control religioso ha sido utilizado durante milenios para manipular a las masas. Roma tomó el cristianismo y lo convirtió en una herramienta de dominación. La Iglesia Católica no es más que la continuación del Imperio Romano bajo una nueva forma de gobierno espiritual. Es por eso que el Papa usa vestimentas similares a las de los emperadores romanos y por qué la estructura de la Iglesia se asemeja a la jerarquía imperial. La religión no es la única herramienta de control. El sistema financiero y legal también están diseñados para esclavizar a la humanidad. El uso de palabras y términos legales es un truco para manipular a las personas y hacer que acepten su propia esclavitud sin cuestionarlo. La ley marítima, el concepto del certificado de nacimiento como un contrato comercial y la manipulación del dinero a través de la banca central son solo algunas de las formas en que la élite mantiene su poder sobre el pueblo. Nos han hecho creer que vivimos en democracias cuando en realidad estamos en una plutocracia gobernada por una élite oculta. Los gobiernos no están diseñados para servir a las personas, sino para controlarlas y explotarlas. Las guerras, las crisis económicas y las divisiones sociales son herramientas utilizadas para distraernos de la verdad fundamental. Somos esclavos en un sistema diseñado para mantenernos en la ignorancia y la dependencia. Las escuelas no enseñan a pensar, solo enseñan a obedecer. Nos inculcan desde niños a aceptar la autoridad sin cuestionarla, a seguir reglas sin entender su origen, y a encajar en un sistema que no está diseñado para nuestro beneficio, sino para el de aquellos en el poder. La educación es un programa de adoctrinamiento que condiciona a la gente a aceptar su lugar en la jerarquía sin desafiarla. La única manera de romper este ciclo es despertar y empezar a cuestionarlo todo. No basta con aceptar la información que nos dan los medios de comunicación o los sistemas educativos. Debemos investigar por nuestra cuenta, aprender sobre historia oculta, sistemas de control y manipulación, y compartir ese conocimiento con otros. La verdadera revolución no es con armas ni violencia, sino con conciencia y conocimiento. La élite teme a una población educada y consciente porque su poder se basa en la ignorancia y el miedo. Si las personas comienzan a ver la verdad y a cuestionar el sistema, este colapsará por sí mismo. No necesitamos un nuevo líder, una nueva religión o un nuevo sistema. Lo que necesitamos es despertar y darnos cuenta de que el poder siempre ha estado en nuestras manos, solo que nos hicieron creer que no lo teníamos. La adoración al sol era el fundamento de todas las religiones en la antigua Fenicia, Egipto y Babilonia. El culto al sol era la base de la estructura espiritual y política de la sociedad, por eso los sacerdotes eran los encargados de interpretar los movimientos del sol y las estrellas, porque sabían que el pueblo necesitaba de mitos y simbolismos para ser gobernado. Todo lo que conocemos hoy en día como cristianismo, judaísmo e islam proviene de estas antiguas tradiciones paganas disfrazadas de religión monoteísta. El mismo concepto de la Trinidad en el cristianismo no es exclusivo del cristianismo. En Egipto se adoraba a Osiris, Isis y Horus. En Babilonia a Nimrod, Semiramis y Tamuz. En la India a Brahma, Vishnu y Shiva. Todas estas deidades eran representaciones del ciclo solar y de la naturaleza, adaptadas a las creencias de cada civilización. Cuando entendemos esto,
nos damos cuenta de que la religión organizada no es más que un mecanismo de control. Nos han enseñado a creer en figuras divinas que nunca existieron en la historia real, sino que son representaciones simbólicas de eventos astronómicos y naturales. La historia de Jesús es un claro ejemplo de esto. Jesús es el sol que muere en el solsticio de invierno, resucita en la primavera y asciende en el verano. No es coincidencia que su nacimiento se celebre el 25 de diciembre, la fecha en que el sol comienza su trayecto de regreso al hemisferio norte. El problema es que la gente no cuestiona nada. Aceptan las historias religiosas como verdades absolutas sin investigar su origen. La religión ha sido utilizada para dividir y conquistar, para mantener a la humanidad sometida bajo dogmas y doctrinas creadas por la élite para manipular a las masas. Cuando miramos la historia del Vaticano, vemos que la Iglesia Católica no es más que una continuación del Imperio Romano. Todo el sistema de gobierno de la Iglesia se basa en el sistema imperial romano, con el Papa como el César, los cardenales como senadores y los obispos como gobernadores. La Iglesia nunca ha sido una institución espiritual, sino un instrumento de dominación política. Es por eso que el Papa usa una mitra en forma de cabeza de pez, porque en la antigua Babilonia los sacerdotes de Dagón, el dios pez, usaban la misma vestimenta. La simbología que vemos en la Iglesia Católica es la misma que se usaba en los cultos paganos de la antigüedad. Todo ha sido reciclado y reempacado para que las masas lo acepten sin cuestionar. Lo mismo ocurre con los gobiernos. Nos han hecho creer que vivimos en democracias cuando en realidad estamos en una plutocracia. No importa por quién votes, los verdaderos dueños del sistema son los banqueros, las familias de la élite y las corporaciones que financian a los políticos. El poder no está en las urnas, sino en las manos de aquellos que controlan la economía y la información. Vivimos en un sistema diseñado para mantenernos esclavizados. Desde el momento en que nacemos, somos registrados como propiedad del Estado a través del certificado de nacimiento. Desde que empezamos la escuela, nos programan para obedecer y no cuestionar. Nos enseñan a seguir órdenes, a trabajar para pagar impuestos y a depender de un sistema que no está diseñado para nuestro bienestar, sino para enriquecerse a costa de nuestra ignorancia. La única forma de salir de este sistema es despertar, educarnos por nuestra cuenta y compartir la información con los demás. No necesitamos nuevas religiones, nuevos líderes o nuevos gobiernos. Lo que necesitamos es conocimiento y conciencia. Cuando la gente empieza a ver la verdad, el sistema se desmorona por sí solo. Nos han mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Nos han distraído con entretenimiento vacío, con deportes, con ideologías políticas que nos dividen, con guerras y crisis fabricadas. Todo esto es una distracción para que no veamos quiénes son los verdaderos amos del mundo. El origen de la celebración de la Pascua proviene de antiguas tradiciones donde se honraba a la diosa Ishtar, simbolizando su regreso a la vida. Con el tiempo, este concepto se asoció con el equinoccio de primavera, representado por el paso del sol sobre el ecuador. En la astrología antigua, este evento se vinculaba con Virgo, la Virgen. De ahí la idea de que el Hijo de Dios nace de una virgen, porque el sol renace bajo la constelación de Virgo. Esta es la razón por la que Leonardo da Vinci pintó la Última Cena con 12 apóstoles, divididos en grupos de 3, representan las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, con el sol, es decir, Jesús, en el centro. El número 13 ha sido históricamente significativo en la simbología oculta. Representa un gobierno perfecto con el Hijo de Dios y sus 12 discípulos, lo que equivale a un liderazgo absoluto sobre un grupo de seguidores. Por otro lado, el número 8 es considerado el número del renacimiento y los nuevos comienzos. En la numerología, es el único número que puede dibujarse sin levantar el lápiz, formando el símbolo del infinito. Los masones que diseñaron la Revolución Americana eran expertos en estos códigos y sabían que para derrocar al Imperio Británico necesitaban actuar bajo principios astrológicos. Eligieron el año 1776 porque numerológicamente se descompone en 1 Gia1 7 igualos 8 nuevos comienzos y 7 Gia1 6 igualos 13, el número perfecto de gobierno. Además,
planificaron la independencia en julio debido a la posición de las constelaciones sobre Norteamérica, lo que facilitaba la energía astral necesaria para el cambio. Todo esto muestra que los eventos históricos de gran escala no ocurren al azar, sino que están planificados siguiendo principios ocultos. Del mismo modo, eventos modernos como el 9/11 son utilizados como estrategias para infundir miedo y manipular a la población. Es el mismo truco que Adolf Hitler utilizó al quemar el Reichstag en 1933. Organizó un ataque contra su propio gobierno para generar pánico en la gente, lo que le permitió exigir poder absoluto con la excusa de proteger a la nación. La gente aterrorizada le otorgó el control total sin cuestionarlo. Lo mismo sucedió con el 9/11, un evento diseñado para generar caos y justificar medidas extremas, aumentando el poder del gobierno sobre las libertades individuales. Estas tácticas de manipulación han sido utilizadas a lo largo de la historia para consolidar el poder en las manos de unos pocos. Los gobiernos, las religiones y las instituciones financieras no buscan el bienestar de la gente, sino el control total sobre sus vidas. Mientras más miedo tenga la población, más fácil será manipularla para que entregue su libertad voluntariamente. El verdadero desafío es despertar y reconocer estos patrones antes de que sea demasiado tarde.